Bienvenidos y bienvenidas a Conversensaciones, que es este espacio que sabéis que es un poco especial, en el que hablamos de cosas que inquietan y perturban a jóvenes músicos, compositores, intérpretes y todo lo que implique, todo lo que puede ser un conservatorio, una universidad. Aquí hemos venido a hablar de temáticas pues bueno, que no siempre se miran desde la perspectiva tan intergeneracional y multidisciplinar como vamos a hacer hoy. Y hoy, además, vamos a hablar de una muy especial, que es composición, que oficialmente puedo decir que es de todas las que hemos hecho la que menos idea tengo. Pero tengo la suerte de que he crecido con uno de vosotros, que es mi hermano, que es compositor, un poco mayor que yo. Pablo, un saludo, y mamá también, ya que estás ahí. Y bueno, algo me puedo apañar. Pero antes de nada, lo que tengo que hacer es presentar a estas personas que hoy nos acompañan para poder hablar en este panel de composición. A mi derecha tengo a Pablo, que podremos llamarle Pablo de Diego o Pablo 1, podemos decidir, o Pablo Verde o Pablo, como veamos. Pablo de Diego, como siempre yo miro el currículum de la gente, porque además estos de hoy tienen un currículum que es para morirse. Pablo de Diego es compositor, sonidista y percusionista, como yo, lo de percusionista. Graduado en composición con el maestro David del Puerto y especializado en música de cine. ¿Qué tal, Pablo? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Todo bien, todo perfecto. Estupendo. Muchas gracias. Por aquí tenemos a Pedro Astasio, compositor, profesor y jefe del Departamento de Composición de Musiquex. ¿Lo he dicho bien? Correcto, sí. Que es la Escuela Superior de Música de Extremadura. Es egresado del máster en Composición con Nuevas Tecnologías de la UNIR, que a alguien más de esta mesa puede que le suene, y doctorado en la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Todo bien? Correcto. Muchas gracias. Bien, doy gracias como por haber acertado. Tienes de ver unos títulos en unas escuelas. A mi izquierda del todo, me dejan más largo para el final porque estoy como nervioso por mí mismo. Pablo Díaz. Pablo Díaz es violinista, streamer y compositor. Es que no entiendo mi letra. Streamer y compositor. De esto hablaremos después, además. Alumno de composición del maestro David del Puerto, bachelor en la Escuela Superior de Música Reina Sofía y máster en violín en el Conservatorium van Amsterdam. Perfecto. Encantado. Bueno, y ahora vamos con lo gordo. A mi izquierda tengo a Zulema de la Cruz. Zulema es compositora, intérprete y docente, Master of Arts en la Stanford University de California, doctora por la EA University, o universidad, no sé si lo decimos en español o en inglés. Instituto de Empresa. Instituto de Empresa, de toda la vida, Dios, para ser exactos. Profesora de composición electroacústica en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid de 1988 a 2018 y desde 2018 directora académica del Máster en Composición con Nuevas Tecnologías de la UNIR, que es tu máster que dirige ella. ¿Lo he clavado? Perfecto. Ole, ya, pues nos damos un aplauso colectivo, ya que si no, si no os queremos nosotros, ¿quién nos va a querer? Pues muchísimas gracias. Vamos a hablar de un montón de temas de composición. Además, vosotros os conozco y tenéis más labia, vamos, que yo no sé, pero voy a empezar por... ¿Qué va? Es que ya me están cortando, es que me vais a hundir esta conversación. Pablo, primera pregunta. Hay una cosa que me llama la atención, que todos los compositores jóvenes que conozco les ha ocurrido, que es que entras al Conservatorio Superior, en primero, pues eso, tú soñando con ser el nuevo Hans Zimmer, ¿no? Que va a comer todas las bandas sonoras, y yo no sé qué os hacen, qué le hacéis, Zulema, en esos 4 años, acaban haciendo cosas raras con arcos en marimbas, ¿no? Así como Bueno, no me ha extrañas. tocado todavía hacer nada con arcos en marimbas, pero... No, pero yo lo sufrí. no descarto. ¿Qué ocurre? O sea, ¿qué ocurrió en tu carrera? No sé si es el caso, evidentemente. Ocurrió. Pero bueno, ¿cómo fue el antes y después? ¿Cómo fue la expectativa cuando lo pides por AliExpress y cuando te llega a casa? ¿Qué pasó en tu caso? Pues mira, en mi caso entré a estudiar composición, por lo que has dicho, un poco movido por ese mundo audiovisual y salí conmovido por el mundo del concierto. ¿Qué pasó? Yo creo que lo que tiene que pasar, que es que un compositor tiene que abrir todas las miras posibles y si tienes un maestro que te acompaña, en mi caso con David del Puerto tuve esa suerte, te abre el camino, el objetivo es ser el mejor compositor que puedas, dominando todas las técnicas posibles y no dejándote ningún tipo de música. Hablamos de música de concierto, pero también hablamos de rock. Yo en la carrera vi mucho rock. Y el objetivo es abrir todas las miras posibles para que luego tú, a la hora de enfrentarte a lo que tú quieras, tengas las herramientas para hacerlo. Y a día de hoy, digamos, si tuvieses que elegir o decir en qué ha cambiado tu vocación o tu profesión, de a lo que te vas a dedicar, ¿ha cambiado algo o seguimos en el mismo punto? Las dos Claro, son válidas. Ese objetivo, ese afán que tenía yo de intentar aprender todo lo posible cambia, porque a la hora de enfrentarte luego a una cosa específica lo haces de una manera diferente. No es lo mismo haber hecho toda tu vida un solo género de música y vas a ser buenísimo en eso,
pero si no te dejas influenciar por otros estilos no vas a sacar realmente un extra que a lo mejor otras personas no tienen, ¿no? Entonces te cambia todo, saber cuanta más música posible te cambia a la hora de hacer luego, oye, que yo solo quiero hacer el beat de una canción pop, pues ese beat va a ser mejor si luego sabes hacer música sinfónica o sabes hacer folk. Justo esto es algo además que también os ha salido en otras conversaciones, siempre es como la inquietud de hay que hacer más allá de lo que nos habían contado, ¿no? Y esto me lleva de Pablo a Pablo, como hilo, de Pablo a Pablo, porque tú en realidad no seguiste la misma carrera que Pablo. Tú eras violinista y sigues siendo violinista. Exacto. ¿Sí? Pero, ¿qué pasó también en tu caso? Bueno, o sea, yo realmente siempre quise también componer y yo siempre he compuesto, bueno, en parte, primero siendo muy autodidacta, que eso también... ¿Eso qué es? Vale, ¿eso qué es? Vale, ¿eso qué es? Significa que eso te buscas tú las castañas, escuchando la máxima música posible, que es lo que dice Pablo. Bueno, y no solo es escuchar y analizar la máxima música posible y analizar con conocimiento de causa. Y eso, para eso tienes que saber todas las técnicas que se utilizan, ¿no? Mi padre es compositor, tengo esa suerte que también me ha enseñado un montón, y luego también, durante 2 años, también di clases con David del Puerto. Entonces... es cierto. ¿Hay alguien en la sala que no haya dado clases con David del Puerto? No, es compañero mío. Entonces, es cierto que yo, a nivel, digamos, de formación, yo tengo un máster en violín y no he tenido, digamos, una formación académica oficial en composición, pero sí que defiendo que incluso aunque no sea de forma oficial, una persona puede perfectamente formarse en composición, como por cierto han hecho muchos compositores en el pasado, entre ellos Xenakis y entre ellos muchísimos más, ¿no? Claro, sí, eso es como un puntazo que además Zulema yo creo que ahí nos puede contar mejor, porque desde la UNIR yo creo que también recibes perfiles que no siempre siguen el itinerario del conservatorio, y sí que hay una especie de, no sé si llamarlo contrato social, que suena como muy pomposo, pero ese cambio en el que ahora para ser compositor y vivir de la industria musical, pues igual ya no hace falta pasar tanto por el conservatorio como antes, ¿no? Sí que hubo perfiles un poco más random de la historia, ¿no? Pero ahora yo creo que está más patente eso, ¿no? Tú recibes alumnos de todo tipo y de toda característica y de todo estilo, ¿no? Bueno, es que lo que pasa que el máster que yo dirijo, que es un máster en composición con nuevas tecnologías, la gente tiene que venir formada musicalmente. Lo que pasa que nosotros hemos abierto la posibilidad de acceso a todos los títulos musicales, es decir, puede ser de música moderna, puede venir del jazz, puede venir de la música, puede tener un título en composición o puede tener un título en interpretación o ser violinista, todos los campos. Entonces, cuando llegan al máster en composición, se les forma, algunos saben cosas, otros los huecos se les van rellenando y luego sobre todo se les forma con las nuevas tecnologías. ¿Qué es lo que haces? Pues que les introduces en la música no solamente de concierto, sino en la música de investigación, que es la música electroacústica, y en la música audiovisual. Claro, porque, ¿qué es nuevas tecnologías? Porque esto es algo que igual estoy como picándose a todos, porque a los compositores, como soy muy listos y siempre vais por delante, yo os tengo que frenar para mi nivel, ¿no? A ver, es muy sencillo. El ordenador apareció un día. Y ese día que apareció es el instrumento, yo creo que es el instrumento musical del siglo XXI. Entonces nosotros utilizamos el ordenador para casi todo, prácticamente para todo. No solo para editar una obra de concierto, sino para montar una obra audiovisual, para investigar sobre sonido, para hacer transformación en vivo, y todo eso júntalo y te vas a la multimedia. Entonces las nuevas tecnologías en realidad son tecnología aplicada a la música en general. Claro, y esto es algo que para mí como intérprete os estoy escuchando y me suena como a marciano, ¿no? Hay quizás una barrera entre esas nuevas tecnologías que se aplican solo a la composición y los intérpretes que no entendemos nada. No. O sea, ¿qué puedo hacer desde mi ignorancia para entenderos mejor? No hay ninguna barrera, al contrario, yo tengo muchos intérpretes. No, ¿qué va? Lo único que ocurre con las nuevas tecnologías es que simplemente, pues si tú tocas un instrumento de percusión, pues a lo mejor tu sonido entra al ordenador y sales transformado de otra forma. Eso puede ocurrirte en algún momento. Como el maquillaje. Pues muy parecido, pero puede ocurrirte en algún momento. Por eso es tan importante el conocimiento de lo que se hace con la música actual, con la composición, porque también se desarrollan programas que componen o digamos que pueden hacer una obra de concierto.
y se utiliza un lenguaje pues, de ordenador, como puede ser el Max, el Open Music, eso lo sabe bien mi compañero, que es que su padre es compositor y muy amigo mío de toda la vida, entonces, y además un gran pianista, aparte de esto. Entonces, su padre desarrolló un programa en Juilliard para componer y es el que utiliza. Por eso, pero ya hace años, no ahora. Pero por eso digo que lo puedes utilizar casi para cualquier cosa. El intérprete lo único que tiene que hacer es colaborar. Y muchos intérpretes se venden en este mundo. Eso es un puntazo. El intérprete lo que tiene que hacer es colaborar. Y yo recuerdo en mi carrera de superior, cada vez que nos tocaba taller de composición, que venían los compositores a darnos las obras que teníamos que interpretar, era como... Poníamos cara de, Dios, ¿qué nos toca esta vez? ¿No? ¿Cómo es vuestra relación con los intérpretes? ¿Y cómo los intérpretes nos podemos acercar mejor a vosotros? Te estoy mirando a ti porque esto te toca a ti. No sé si has formulado bien esa frase, porque no creo que sean los intérpretes los que se tengan que acercar siempre al compositor, sino que tiene que ser mutuo. Que el compositor se acerque al intérprete, que el intérprete se acerque al compositor. Tiene que haber ese interés por ambas partes, si no, no funciona. Por mucho que quiera el intérprete acercarse, si el compositor no está pensando en el intérprete, no va a funcionar esa relación. Y habéis tenido experiencias, imagino, trabajando con intérpretes. Perdonad porque me estáis mirando... Esta charla, ya lo aviso, va a ser una charla de 4 personas hacia mi ignorancia. Entonces, bueno, yo ya lo digo, ya lo asumís y yo hago preguntas porque soy muy tonto para estas cosas. ¿Cómo es el proceso? Porque es cierto que, de verdad, muchas personas que pasamos el superior no hemos tenido esa posibilidad de trabajar mano a mano. Y a mí me apetece, pero no sé cómo hacerlo. O sea, ¿cómo es el proceso bien de un compositor con un intérprete colaborando en una obra? Pues el proceso tiene que empezar básicamente por lo que decíamos antes, ¿no? que haya ese interés por ambas partes, simplemente que contacten y que empiece una comunicación entre ambos. Que el compositor plantee las ideas que tiene el intérprete, que el intérprete plantee a lo mejor las complicaciones que le puede crear esa ejecución de la idea que tiene el compositor. Y no solo eso, sino que también pueda aportar ideas a lo que está haciendo el compositor, que sea un trabajo muy cooperativo entre los dos. Muy ¿no? bidireccional, ¿no? Cuando se trabaja de esa forma tiene que ser así, si no, no se llega a un entendimiento de esa forma, ¿no? Y un consejo, si no sabes cómo empezar, se empieza en el bar, siempre. Se empieza en el bar. No, totalmente, hay que generar... Nosotros muchas veces componemos música para una formación X y no sabes quién la va a tocar. Entonces ahí te tienes que enfrentar al concepto del instrumento de violín. Yo me enfrento al concepto. Pero claro, lo bueno cuando trabajas con una persona es que te enfrentas a esa persona y vas a hacer música para esa persona. Entonces eso entra dentro de las relaciones. Hay una cuestión afectiva ahí, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Entonces, justo lo que me toca cuando trabajo con profes haciendo formación, innovación educativa, que es otra cosa. Yo siempre intento decir que todo empieza con un café. Totalmente. Y que a partir de ahí ya veremos si nos entendemos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, no sé, cualquiera de vosotros, porque yo creo que todos lo habéis vivido, en el conservatorio, cuando habéis hecho composiciones de este tipo, ¿habéis sentido, igual no, que el departamento de composición era como una parte? ¿O había posibilidades de colaboración? Sí, has dado la clave, mira cómo nos reímos todos. Mira mira cómo nos... Sí. Hemos girado los ojos la un poco, sonrisilla sí. todos de, bueno, no lo queríamos decir, pero la verdad es que... No nos quiere nadie. No nos quiere nadie. Sí, eso es una realidad, es una triste realidad. Yo creo que hay un poco de todo ahí que cada uno opine, pero yo creo que nos lo hemos ganado a pulso, un poco los compositores estos últimos años, yo creo que sí. Esa separación con el intérprete yo creo que nos la hemos ganado. Y por otra parte también un poco hay el prejuicio de como ya he visto muchas cosas que, como tú decías, no me hacen destrozar mi instrumento, pues ya tienes ese prejuicio con el compositor de nueva creación. Directamente sin ni siquiera conocer, ¿no? Porque puedes ni siquiera hacer eso y ya que directamente sea compositor y compone hoy en día, no en 1800. Seguro que me hace destrozar el instrumento. Yo creo que de hecho, precisamente lo comentabas tú, que el trabajo de hacer una composición empieza desde cero con el intérprete y tienes que hablar con el intérprete, a veces incluso personalizadamente, no solo el instrumento y ya está. Y saber cuáles son las limitaciones del instrumento y del intérprete para poder, así de claro, pero hacerle la vida lo más fácil posible. Y la cosa es que quizás en el mundo de la composición clásica contemporánea específicamente hay mucha soberbia
por parte de los compositores de no, si es que esto es así, en plan, y yo he visto que esto lo he visto en una obra de Ferneyhough y se puede hacer. Claro, y he visto al violinista que lo toca, claro. Entonces, por consiguiente, sé que se puede hacer y si no lo haces es que no lo sabes. No, o sea, hay que hablar con el intérprete muchas veces, incluso personalizadamente, para al final que sea una simbiosis, ¿no? Realmente es una simbiosis de tres para mí. Es compositor, intérprete, público. O sea, y esa tercera pata no hay que olvidarla porque de las tres cosas es de la que se forma un concierto. En plan, si hay un compositor que compone una obra, un intérprete que con muy buena fe está dispuesto a tocarla, pero luego nadie que lo quiere escuchar, entonces eso se cae. Es una cosa que tiene que ser una colaboración de tres partes. Y tener muy claro eso hace que luego los conciertos puedan ser más... que no haya tanto esos problemas que comentas tú, Pero Pablo. eso es algo que dice mi compositor que tengo a mi izquierda, que es bastante joven. Pero ha habido una época muy larga que lo bueno es que el público da lo mismo. Totalmente. O sea, yo hago la música que me parece bien, Este es el temazo. soy de la vanguardia y como soy vanguardia, a mí me da igual que te guste o no. ¿Cómo pasa? vivís con eso? O ¿Qué sea, pasa? Es que eso ya no es, eso ya pasó. Ya Bueno, la a mí vanguardia... hace 2 años la vanguardia... me dijeron eso en persona, me dijeron... La vanguardia se pasó ya hace mucho tiempo, ya fue en el siglo pasado. Entonces, yo quiero hacer una distinción. Los conservatorios superiores, las escuelas superiores, vamos a ver. Los departamentos de composición intentan, casi siempre, por lo menos lo que yo he vivido, hacer conciertos, estrenarla en el mayor número de obras posibles, tanto audiovisuales como electroacústicas, etc. Lo que pasa es que no es tan fácil organizar esto en centros que son grandes, donde hay muchos intérpretes que estudian, digamos, repertorio clásico y que, bueno, o tienen alguna asignatura que les vale de algo o para ellos es un esfuerzo si no están muy interesados. Pero sí que tengo que decir que en la universidad no es así. ¿Por qué? Pues porque en la universidad ocurre una cosa muy diferente, que se hace y no hay tanto problema, sino que se resuelve, se hace. Un caso es UNIR. UNIR está abriendo la mayor cantidad de títulos musicales en poquísimo tiempo, somos una barbaridad de títulos que hemos abierto, y nosotros nos encargábamos de, utilizando las patas de UNIR, que además trabaja con todo el mundo de habla hispana, por organizar cosas. Y cuando organizar cosas quiero decir es organizar que se estrenen todas las obras de audiovisuales que hacen todos los estudiantes, igual que las obras de orquesta. A ver, esto no es fácil, pero la universidad nos lo permite. Los conservatorios, se estrena una obra, ya vale, pero eso de que estrene todo el mundo, no. Y eso lo saben todos los que están aquí y yo que he estado dentro. ¿Por qué? Pues porque las propias orquestas del conservatorio, las propias agrupaciones te dicen que no tienen tiempo. Aquí no, porque en la universidad tú puedes contratar a una agrupación de fuera y entonces lo haces. Si tiene que hacer 40 obras, hace 40 obras, no pasa nada. Esa es la diferencia que yo veo actualmente. Y me parece importante. Sí, claro, es reseñable. Y en teoría no es una opción u otra, sino que debería ocurrir que se estrenen los dos sitios, o sea, no debería ser excluyente, ¿no? Sí, pero es que en las escuelas, date cuenta que son gente de la propia escuela los que normalmente tocan, pues son solistas de la escuela, orquestas de la escuela, coro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que no puedes cargar tanto al estudiante, con a lo mejor 20 obras de compositores, y tampoco se trae a nadie de fuera para hacer eso. Ese es el gran problema que yo veo de instituciones. La universidad sí te lo permite. No, sí, totalmente. Y de hecho, por poner un ejemplo personal, yo cuando estaba en Reina Sofía, todos los años había una agrupación de música de cámara que se llamaba Sinfonieta, luego había otra que se llamaba Camerata y era dedicada Camerata a música barroca exclusivamente y la Sinfonieta exclusivamente a música contemporánea. Entonces, claro, yo me apuntaba siempre a la Sinfonieta, pero porque a mí me encanta la música contemporánea, porque vengo de un background donde yo he escuchado mucha música contemporánea desde que soy pequeño. Pero claro, si no tienes eso, es muy difícil, bueno, y también para mí incluido, que la gente, porque sí, quiera obligatoriamente tocar eso, ¿no? Entonces, claro, precisamente una cosa que comentabas es tal cual así. Si yo ya tengo tal carga de trabajo con mis obras en general, con todas mis clases, con mis clases de música de cámara, tengo coro, tengo no sé qué, tengo no sé cuánto, si encima tengo que tocar estas obras de música contemporánea, que, por cierto, si son encima muy difíciles de estudiar, todavía más, entonces, claro, es que es algo que no contribuye en nada a despertar esa
vocación por parte de los propios estudiantes que no hayan tenido un background de conocimiento de música contemporánea desde que son pequeños para querer hacerlo. Y eso es una cosa que he de decir que es en gran parte culpa de los propios compositores. O sea, no es solo una cuestión que por cierto, que por supuesto que también, como dices, de modelo, a lo mejor de gestión, financiación y tal, pero también los propios compositores, si no ayudamos a que los intérpretes quieran voluntariamente venir y decir, ¡ay, me encantaría tocar tu obra!, muy difícilmente vamos a conseguir que eso sea una realidad. ¿Cómo se hace eso? Yo creo, me gustaría matizar un poco porque no estoy muy de acuerdo en eso último que has dicho. Se viene... Bueno, primero quería comentar lo que decías de que sean las obras de música o las obras de los compositores de tocar encima del programa. Y creo que ese es el gran problema al final, ¿no? Supuestísimo, claro. Deberían estar incluidas ya en el programa, de haber colaboración entre diferentes departamentos de un conservatorio, de una escuela, de lo que sea, que el departamento de música de cámara incluyera en su programa una obra de algún alumno de composición, por ejemplo, ¿no? Pero también refiriéndome un poco a lo que decías tú antes de la separación entre compositor e intérprete, creo que hay un poco un problema de concepto en el contexto de conservatorio. Es que no estamos trabajando con compositores profesionales, son estudiantes de composición. Es gente que va a probar cosas, que va, esto no sé si funciona, esto no sé si es muy difícil, esto no sé si es muy fácil, esto no sé si va a gustar al público, esto no sé si... Hay mucho, se está aprendiendo ahí. Claro, es verdad. Entonces ahí también se tiene que formar como esa voluntad del intérprete de ayudar también al compositor. Un poco lo que decíamos antes de que exista este trabajo entre ambos, ¿no? No es que el compositor esté haciendo esto muy difícil perdón por la expresión, por joder al intérprete. Es que a lo mejor no sabe que es difícil. Tal cual. Y entonces tiene que estar ahí el intérprete para decir, oye, no, mira, esto es muy complicado, ponlo de esta forma, ponlo de esta otra, simplifícalo como... Y tiene que existir ese trabajo. Entonces, no creo que sea culpa del compositor en ese sentido, en un contexto de educación, de conservatorio, de universidad. Justo. Una de las cosas que se hablaba, digo, porque complementa muy bien en la conversación que tuvimos sobre educación superior, que los proyectos en los conservatorios tienen que ser mucho más transdisciplinares, ¿no? Y, por ejemplo, si como intérprete, en lugar de recibir la partitura ya de ese compositor que es junior, por así decirlo, que está aprendiendo todavía, si ese proceso de trabajar compositor-intérprete fuese algo más curricular, quizás en el día a día, y que en mi asignatura de percusión, pues igual en lugar de montar 14 obras de marimba, monte 13 y una con un compositor, claro, pues igual también me apetecería más, ¿no? Claro. Entonces ahí eso al final enriquece tanto el intérprete como el compositor, es un win-win. Claro. Que no, Y sobre todo tienes la experiencia para poder ver desde tus propias carnes lo que es el proceso de una composición, ¿no? Y te sientes mucho más involucrado, y yo creo que eso para el intérprete también es algo muy importante. A mí es que me gustaría añadir una cosa. Sí. Cuando habláis de compositores, me parece que tenemos que saber de todo, ¿sabes? Y no es verdad. Es decir, el compositor no toca todos los instrumentos. Como mucho toca, a lo mejor, si tiene suerte, 2 o 3, o uno, y a lo mejor te aburre alguno más, ¿vale? ¿Qué tiene el ordenador? Pues que te permite hacer muchas cosas, ¿vale? También lo que ocurre que es, el compositor que está empezando, como dice Pedro, tiene que probar cosas. Es igual que los intérpretes cuando empiezan a trabajar. ¿Qué es lo que falta? La comunicación, los talleres estos entre compositores e intérpretes, un taller de percusión. Yo hace 1.000.000 de años, cuando estudiaba, 1.000.000 de años, en el Conservatorio Superior de Música de Madrid, repito, 1.000.000 de años, entre tanto gente tan joven, pues yo entré en un taller de percusión donde trabajé con Benet, que seguramente te sonará, y con otro catedrático, y estuvimos metidos allí una semana todos los compositores que éramos como 12, 14, y aprendí más de percusión que en toda mi vida, y es larga. Entonces, ¿qué pasa con eso? Eso falta. Y no se hace tampoco, porque desde las instituciones tampoco se... Esto se hace como siempre, luchando contra corriente. Nos llevaba porque nuestro profesor de composición tenía amistad con el de percusión, y esto es luchar contra corriente. Debería ser parte del currículum. Claro, que no basta solo con tomarse un café, ¿no? Igual hay que sistematizar un poco, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que los currículum tienen que abrirse, y las escuelas y los conservatorios y las universidades tienen que abrirse a esto. Es decir, lo que hay que hacer es hacer cosas interdisciplinares. A ver, cuando yo te hablaba de que los compositores se contrata una agrupación para que esto, hombre, es mejor, si te pagan lo sueles hacer. Pero también es verdad que se les dice, por favor,
que no sea difícil, por favor, que lo puedan tocar en 40 minutos, no me hagas una cosa con un audiovisual que sea imposible de tocar. Entonces, claro, ahí entra mucho también en la concepción de que el profesor lleve al compositor a, no, cuando quieras experimentar, vale, pero cuando te vayamos a tocar, que sea asequible. Es decir, aterriza y mira a ver que lo que tocas lo que escribes para el violín se puede hacer. Porque si no, se pasan allí no sé cuánto tiempo, el violinista loco y al final no sale nada. Al final no sale y además es que se frustra. Has dado más la clave ya no solo a la hora de, bueno, en el mundo de la educación, sino en cómo ahora nosotros como compositores nos tenemos que enfrentar al mundo, ¿no? Porque muchas veces nosotros pecamos de obras para orquestas, sinfónicas, y precisamente se nos olvida lo que has dicho. Aterrízalo al mundo en el que estamos, las posibilidades que tenemos, que no podemos disponer de 80 músicos cada semana y empezar a sacar aquí sinfonías, que vivimos en un mundo que está dando la vuelta, que ahora el consumo funciona de una manera diferente, cada vez mucho más en píldoras, y yo creo que eso los compositores, bueno, ahora quizás estamos viendo por ahí, ¿no? Pero no hemos sido conscientes totalmente de eso, por eso nos hemos separado de la sociedad. Perdón, tengo una pregunta antes porque... es que hay una cosa importante lo que has dicho. Porque quizás, claro, desde la perspectiva de un intérprete me lo puedo imaginar. Una pregunta muy naif, ¿se puede vivir de componer a día de hoy? Depende. Depende, claro. Tócate las narices. A ver, una pregunta fácil. ¿Alejandro Sanz puede vivir de componer su música? Sí. Sí, ¿no? Ahí todo el mundo, nadie tiene duda, ¿no? Depende de claro, ahora dirías, y claro, y esta es... Bueno, que era una pregunta, no os enfadéis. No. Que era por soltar. No es enfado, es resignación, porque los compositores sinfónicos... Pero yo creo que eso es yo creo, a mi juicio, que ha sido un mito siempre. Nosotros vemos, sí, porque Bach, Beethoven, esa gente tampoco vivía de componer. Yo lo siento mucho, no vivían de componer. Entonces nosotros tenemos que asumir que la forma en la que nosotros nos expresamos artísticamente en sí, bueno, pues a lo mejor no tiene esa posibilidad, ¿no? Pero tenemos que ir buscando, ahora seguro que era un tema que todo el mundo quería sacar de repente, ¿no? La música de cine o de videojuegos o el audiovisual. Yo creo que es un espacio interesante donde los compositores, podemos llamarlos clásicos, sinfónicos, llámalo como quieras, ¿no? Podamos desarrollar nuestra faceta artística, ahí sí con posibilidad económica, ¿no? Porque si no, tienes que hacer lo que se ha hecho siempre, que es compaginar tu pasión con enseñanza, con estar tocando donde sea, porque además eres intérprete, con no sé qué, ¿no? Y yo creo que sí que se está dando un poco esa vía que nosotros tenemos que aprovechar, porque es verdad que ahí pues, no eres libre artísticamente todo lo que quisieras, pero es una manera, ¿no? de vivir de ese... De hecho, en esta línea, vamos, creo que has tocado un punto clavísimo en toda la educación compositiva, porque has mencionado, Alejandro Sanz, ¿tú dirías que sí que puede vivir de componer con su obra? Bueno, vamos a ver una cosa, Alejandro Sanz es compositor. O sea, es la cosa, y hay es lo que hablaba de soberbia en el mundo de la composición contemporánea clásica, que se considera desde nuestro, o algunas personas consideran que, bueno, es que claro, a ver, es que Alejandro Sanz no es compositor, no, por supuestísimo que lo es, por supuesto que lo es, y él, concretamente, claro que puede vivir de la composición. De sus derechos. Pero la cosa es que en realidad tenemos que tener en cuenta una cosa con esto, porque cuando hablamos de dinero, el mundo de la música se rige exactamente igual que el resto de las profesiones a través de la oferta y la demanda. Y como no comprendamos eso, estamos muertos. Sí, queremos vivir de eso, claro. Y la cosa es que, nos guste o no, puede ser, algunas personas argumentarán, no, es que no se ha educado lo suficiente desde pequeños para eso, o es que no se ha enseñado lo suficiente, o es que en España tal. Pero si a la gente... vamos a poner que yo tengo una estética para, no sé, vamos a mencionar X de Xenakis, por ejemplo, ¿no? Si mi estética es de Xenakis, no es que la música de Xenakis sea ni mala, ni buena, ni todo lo contrario, o sea, es la que es, porque a mi juicio, y esto sé que es algo completamente subjetivo, pero en general no creo que tengamos la capacidad para decir esta música es buena, esta música es mala. Lo que sí que es algo concreto es que la música de Xenakis no tiene demanda en la sociedad, por lo menos ahora mismo. Y puedes decir, no, pero sí que podría tenerla si cambiamos esto en el sistema educativo, vale, muy bien, pero ahora mismo no. Y lo que sí tiene demanda es una música como la que hace Alejandro Sanz. Entonces, lo que quiero decir es que tú te puedes mover en aguas intermedias de decir, no, a mí me gusta hacer música de cine a la Alan Silvestri,
por ejemplo. Entonces, eso es a lo mejor una cosa intermedia que ni es Xenakis ni es Alejandro Sanz, pero sigue estando dentro del paradigma de la oferta y la demanda. En plan, más gente querrá escuchar eso que la gente que quiere escuchar Xenakis y menos que la gente que quiere escuchar a Alejandro Sanz. Yo creo que hay que tener cuidado ahí, porque eso como a nivel social está muy bien, pero luego cada uno, como artista, yo creo que tiene que navegar ya no solo en ese mar un poco de viendo, si tiro más de aquí o tiro más de aquí, tiene que, yo creo, navegar en el mar de dónde yo quiero estar. Y si a ti la música te lleva, y a lo mejor no es mi discurso por mi música en concreto, pero sí me parece algo de las personas que hacemos el arte, si a ti lo que tú haces te lleva a que te escuchen 2 personas, oye, si tú te desarrollas así como persona muchísimo más que haciendo Alejandro Sanz, haz eso. Por supuesto. Y a lo mejor tendrás que buscar la vida de otra forma. Es una decisión completamente personal. Es decir, si yo quiero escuchar, hacer música, que yo sé que la demanda de esa música, hombre, porque luego por supuesto que yo puedo componer, que eso es lo que ocurre en el 99% de los casos, de gente que quiere componer como Alejandro Sanz y luego no acaba siendo Alejandro Sanz, porque hay muchísimas más cosas involucradas aparte de la simple estética de la música, obviamente. Pero si efectivamente tú quieres componer músicas que sabes que a día de hoy la demanda que tienen es nula prácticamente, tú tomas una decisión consciente en ese aspecto de que lo que vas a componer sabes que no te va a dar mucho dinero, es la cosa. Y eso es una decisión absolutísimamente respetable, pero que tienes que saber. Claro. Es la cosa. Es como si... No es incompatible con ganarte luego la vida, ¿eh? Que parece que en nuestro mundo no puedes hacer música sinfónica y ganarte la vida de otro tipo de música por el hecho de que van a pensar, no, yo hago obras para orquesta, pero no me puedo ganar la vida siendo el currito de Alejandro Sanz. Bueno, ahí también hay que... Tenido, perdón, os dejaría solos todo el día. ¿Habéis tenido esa sensación de verdad de qué van a pensar? ¿Alguna vez os habéis, no sé si autocensurado, no la palabra autocensurarse, pero filtrado? Eso te voy a responder, que les estoy escuchando y me vienen a la cabeza muchas cosas. Yo creo que lo más importante es ser sincero con uno mismo. La música de concierto tiene igual de capacidad que cualquier otra música, siempre que tú seas consciente de lo que estás haciendo. Bueno, es que, vamos a ver, hay que ser sincero con uno mismo. La música de concierto perfectamente puede convivir en el mismo artista, puede hacer música de concierto, que puede hacer en un momento un audiovisual, que puede hacer cualquier otra cosa, una canción de música pop. ¿Por qué? Pues porque el compositor de hoy día tiene que estar preparado para todo, no le queda otro remedio, porque si solo está preparado para una cosa, es que no pueda vivir de ello, es que no es un compositor del siglo XXI. Pero ¿qué ocurre? Que se puede ser sincero haciendo música de concierto, pero también dándonos cuenta, que es lo que mucha gente se le va un poco la idea, es que, a ver, las orquestas sinfónicas, que son, la orquesta es un instrumento, pero son entidades que tienen sus ensayos y su manera de funcionar. Lo que tú no puedes hacer es una obra que necesite 17 ensayos para que se pueda mínimamente tocar. ¿Por qué? Porque las orquestas te meten una obra tuya, pero tienes 2, 3 ensayos en general, como mucho, de 20 minutos. Y tienes que en ese espacio, pero da igual cualquier orquesta del mundo, tiene que salir la obra. ¿Qué quiere decir? Que tienes que hacer una obra asequible. No digo que un lenguaje sea asequible, no hablo de tonal, no tonal, sino asequible para que lo pueda tocar y que, por supuesto, la relación con el director sea muy fluida. Con el director de la orquesta, porque es el que al final el que monta la obra. Pero igualmente ese mismo compositor puede hacer una canción, igualmente puede hacer una obra para audiovisuales y eso a lo mejor le da más dinero que la obra de concierto, pero no lo sabes, porque pasado el tiempo a lo mejor esa obra de concierto se toca mucho y al final resulta, a lo mejor el compositor no, pero los herederos viven de... Vamos a ver, a ver, el concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo, cuando lo compuso hizo muchas otras obras. No solo eso, nadie se imaginó, él mismo, ni se imaginó que aquello iba a ser lo que ha sido. O sea, el concierto de Aranjuez no es que viviera Joaquín Rodrigo, es que vive 3 generaciones. Y es la obra más tocada en el mundo, fue hace poco, es todas las versiones del concierto de Aranjuez. No sabía que había hecho el concierto de Aranjuez. De hecho, hizo otras obras a la vez que no se tocan, como el concierto de Aranjuez. Eso es una cosa a pensar. Justo, o sea, a mí sí que hay una cosa que, bueno, que creo que está en el debate de manera más o menos implícita, es como esa, no sé si contradicción de hacer música o componer música para contentar o para resolver la demanda que pueda haber y hacer música para retar al público, ¿no? Que eso siempre es como
bueno, esa música contemporánea que siempre ha costado más, que tiene público más Pero minoritario. porque tienen que ser incompatibles. Claro, es que se puede hacer una música que cumpla las dos funciones. Sí, pero Una cosa no te elimina la otra. eso es lo que Mi él no pregunta está era... Vale, Sí, sí, perdón, no, perdón. a lo que iba es justamente a cómo se convive con esas dos cosas. Si la solución para, o sea, si el mensaje que tenemos que dar al chaval que esté viendo esto, que está empezando primero o segundo de carrera, ¿no? El mensaje es, oye, prepárate porque cuando salgas tienes que hacer las dos cosas, elige o intenta unirlo. Sé que es muy difícil, pero esto, o sea, todo este baño de realismo y de realidad, ¿cómo lo digiere un chaval que esté en segundo de superior? ¿Qué consejo le damos para relajar? Aquí yo creo que es un poco lo que quiere hacer cada uno. Porque lo mismo que digo que se pueden combinar, a lo mejor alguien no quiere combinarlas y quiere hacer una obra dirigida a un público muy exquisitísimo que solo lo va a entender él, y otro que quiere hacer una obra dirigida a todo el público. Pero yo, por lo menos en mi caso, con los alumnos a los que les doy clase, intento que entiendan esa concepción de las dos cosas a la vez. Precisamente por eso, porque es lo más real al final, ¿no? Que te puedes acercar a un público más general y a un público a lo mejor al que busque ese punto de interés más allá en la obra, más allá del entretenimiento, me refiero. Yo creo que es muy complicado, perdón, llegar a incluso plantearse esas cosas. Al final la vida te va llevando y yo, por ejemplo, ahora mismo pues lo mismo te pide hacer un arreglo de una obra de Chopin que te piden hacer un arreglo de un grupo de rock para cuarteto de cuerda, ¿no? Perdón, ¿y sales preparado del conservatorio para hacer las dos cosas? Depende de ti, claro, Sí. debes y mucha parte depende de ti. Depende de eso que hablábamos antes, de cuántas miras quieres abrir, cuántos frentes quieres abrir, ¿no? Y ahí tienes también un problema tú, porque dices, cuantos más frentes abro, menos me centro, ¿no? Menos me especializo. Menos me especializo, ¿no? Pero yo creo que ahí depende exclusivamente de ti, el superior a veces no te ayuda a encontrarte a ti mismo, porque tienes cualquier carrera, en cualquier carrera estás 4 años y vas viendo, no sé si pueden decir palabrotas, vas viendo hostias que te van llegando, ¿no? Y no te acabas de situar, lo he dicho bien, ¿no? No te acabas de situar, y es cuando acabas que empiezas a ver, oye, ¿quién soy yo? ¿Qué puedo aportar aquí? Todo esto que he aprendido, ¿de qué me sirve? ¿No? Pero yo creo que no es fácil responder a esa pregunta, y que a una persona que esté estudiando quizá no habría que meterse en la cabeza, porque es que luego la vida te va llevando y tú a lo mejor pensabas que ibas a ser el nuevo Alan Silvestri, ¿no? Y acabas dando clases en un conservatorio que no tienen nada de malo ni una ni la otra, ¿no? Pero porque tú no puedes plantear esas cosas, ¿no? De hecho, bueno, esto lo he mencionado brevísimamente antes, pero el elegir un, vamos a decir, estilo de música que tú sabes que tiene mucha más demanda, no es sinónimo de que luego tú vayas a conseguir que toquen muchísimo tu música, porque para ello hay, digamos, involucradas muchísimas más cosas que son absolutamente extramusicales. Que, por cierto, no estaría de más que también se incluyesen en el currículum de las escuelas de música y de la carrera de composición. Porque si tú, vale, sé componer perfectamente tanto una fuga al estilo de Bach como una obra dodecafónica o con estos todos estilos y todo lo que quieras, y también de hecho sé manejar perfectamente Logic Pro X y hacer un beat para Rihanna muy bien. Pero luego cuando tú sales de la escuela te das una hostia terrible porque no sabes qué hacer con todo ese conocimiento si no sabes publicitarte, que es de lo que se trata. O sea, si tú no sabes hacer marketing, no puedes encontrar trabajo, que es de lo que al final pasa mucho, ¿no? En general en muchísimas carreras, no solo concretamente en composición, pero vamos a ver, el hecho, o sea, de lo que se trata estudiar significa que cuando tú sales de ahí tienes un trabajo. Por lo que sea quieres comer a fin de mes. Efectivamente. Y eso se entiende bastante bien en muchos otros países que son, digamos, mucho más prácticos. Vamos a ver, en Alemania, de hecho, da muchísima más importancia a las FPs, que están increíblemente denostadas en España, pero porque se trata un poco de eso. Para lo que sirve estudiar es para tener un trabajo, es la cosa. Entonces, precisamente yo creo que a los nuevos compositores hay que formarles no solo a nivel musical, sino a nivel extramusical. O sea, muy bien, compón muy bien, aprende de todo, pero luego sé de saber cómo buscarte las castañas para poder hacer eso. Y eso es lo más difícil.
De hecho, eso es lo que al final determina cuando preguntabas ¿cómo vives de la composición? Bueno, pues no tiene tanto que ver con la composición a veces, es la cosa. Con lo que pueda haber. No, pero es que pasa una cosa también, que es que el compositor tiene que saber autoproducirse. Es decir, no queda más remedio que buscar herramientas de producción. Hemos hablado de emprendimiento, que hemos hablado de Emprendimiento, Claro, es que lo habréis hablado en redes, un intérprete le pasa exactamente lo mismo. Un intérprete se tiene que autogestionar. Hombre, a ver, un compositor joven de ahora se maneja en las redes perfectamente, pues tiene que autogestionarse. Yo creo que no tanto le tienen que enseñar a autogestionarse, porque ya lo tienen intrínseco, sino simplemente cómo moverse. Pero hay mucha gente que se mueve en las redes y consigue muchos trabajos. De hecho, yo conozco una compositora que está en la UNIR, además en el grado, y ella trabaja de lo que gana con la música moderna, de hacer canciones que le encargan, y se mueve por las redes a una velocidad pasmosa. Es decir, lo más importante quizá es un compositor que empieza, lo que tiene es que formarse en todos los campos que no sabe, pero además ser fiel a sí mismo, porque al final lo importante es que hagas lo que te gusta y que disfrutes con ello. Porque si a mí no me gusta hacer la música para una película y la tengo que hacer porque me va a dar dinero, a lo mejor pues me sale peor que si disfruto con ello. Si a mí lo que me gusta es hacer una obra para orquesta sinfónica, ya me buscaré yo la manera de poderla estrenar en algún sitio. ¿Por qué? Pues porque lo llevas dentro, es que tienes que divertirte, y además de divertirte, el acto de la creación no es un acto, no es como la interpretación. El intérprete sube al escenario, la adrenalina, y es un momento. El momento del compositor no es ese. El momento del compositor es cuando compone. Porque al final, cuando tocan la obra... Que son muchos momentos. Te quedas sentado así y dices, a ver, que toquen la obra y no puedes hacer nada. A lo mejor tienes ganas de levantarte y matar a los intérpretes. A todos nos ha pasado. A priori intentaremos pero ganas, a veces dices, no puedo. O al director de prete dices, no me puedo creer lo que está haciendo, me lo está haciendo a la mitad de tiempo. Eso pasa, pero no puedes hacer nada. Estás en la silla así. Y luego tienes que salir y poner buena cara y sonreír y demás. Pero el momento del compositor es cuando compone. Si no se lo pasa bien y disfruta con lo que está haciendo, pues esa parte no podemos hacer nada con ella. ¿Qué sentido tiene, no? ¿Qué sentido tiene? Y es acojonante y no se entiende. Yo he vivido la experiencia de estar en mi casa sentado componiendo, levantarme y decir, ¡hostia! Y venir de arriba, ¿no? Y afuera parece que no se entiende que somos unos locos, pero es que es nuestro momento, es nuestro espacio, claro. es nuestro... Es el mundo de la nuestro momento. Y también al contrario, de que estás componiendo algo que no te gusta por algún trabajo, alguna cosa, y estás ahí hasta las narices y dices, pero por favor, que se acabe esto ya, qué horror de obra estoy haciendo. De hecho, por eso o sea, están es un poco las dos difícil, cosas. Porque el encontrar el equilibrio de las tres patas que yo decía, de que el compositor esté feliz, que el intérprete esté feliz y que el público esté feliz, es lo más difícil. Realmente lo que involucra dinero ahí es la parte del público. Vamos a ver, el público es el que paga. O sea, a menos que sea público y el que lo pague sea el auditorio una institución o lo que sea, quitando eso, imaginando que todo es financiación privada, realmente el que tú consigas dinero o no depende de que a la gente le guste o no. Así de claro. Entonces, evidentemente, por una cuestión evidentemente personal y que considero tan importante como lo otro, hay que encontrar ese equilibrio entre que te guste también a ti. Pero es que por eso digo que es un equilibrio. O sea, sí, pero ahí Zulema tiene mucha razón. Cuanto más consigas encontrar ese punto en el que a ti como creador te hace tan, vamos a decir feliz porque suena muy Mr. Wonderful, ¿no? Pero bueno, que encuentres tu sitio, satisfacción personal, eso se va a notar en el intérprete y se va a notar en el público. Es verdad que dices, es muy importante que el público, sí, pero es que eso se nota. Es que un público sabe o un intérprete sabe cuando el compositor ha sacado eso de un sitio que es indescriptible. O sea, yo creo que hay un punto en el que se sabe, no sabe cómo, en el que tú cuando te encuentras a ti mismo, los demás te encuentran. Es que estoy de acuerdo contigo por una razón. Perdón, Zulema, y cortamos ya este tema porque nos estamos empezando a dar vueltas. No, solamente yo quiero acabar una cosa. El público es imprevisible. Muchas veces se piensa, esta obra va a ir mal, va estupendamente. Y otras veces, esto va a entrar de maravilla porque tal, y no va bien. El público es imprevisible y, como tú dices, muchas veces conecta con el creador y conecta con los intérpretes sin saber cómo. Sin saber cómo. La magia. Una cosa escuchándoos, para empezar, que fluye todo súper guay, pero sí que es cierto, y ya os lo he dicho en otras ocasiones, no me esperaba que la conversación en la que más se hablase de mercado, de oferta, de demanda,
de producción fuese la de los compositores y de Alejandro Sanz. Los del estudio, los que estamos ahí en nuestra habitación, ¿no? Claro, claro. claro, ¿no? Y me parece que es guay. Entonces, yo creo que está guay que se vea este perfil, pero llevo como toda la conversación pensando, quiero hacerles una pregunta y vamos a hacer una ronda muy rápida. A ver. A ver, dicen a ver. A ver. Por una pregunta que hago. Es que claro. ¿Qué escucháis, Pablo, Pedro, Zulema, que nadie se esperaría que escucháis? O sea, ¿qué tenéis en vuestro Spotify? Que nos daría vergüenza enseñar, ¿no? Sí, o sea, analicemos a compositor. Yo, lo digo a cámara, escucho muchísimo High School Musical, pero muchísimo, y Bisbal. A partir de aquí que ha abierto el melón, una ronda pero rápida. es verdad, nos lo tenemos que creer, ¿no? Vale. Es verdad. Luego me sacas el móvil, luego me lo enseñas. Y cosas muchísimo, pero bueno, Vale. te puedo cantar Beyoncé de arriba para abajo. No, pero sí es maravillosa. Por supuesto. ¿Quién empieza? Ah. Venga, yo... Ahora no tanto, pero yo he escuchado... Bueno, yo he escuchado de todo porque siempre he querido escuchar de todo. Y de hecho yo me acuerdo que en su día me descargué la lista esta de Billboard Hot 100, que es como la mejor canción de la semana, que es una lista que está desde el año 40. Me la escuché todas en plan a ver cómo ha cambiado la historia de la música y tal. Pero yo escucho... Me encanta que esté justificando perfectamente. Porque ahora de repente te va a decir... No, pero yo escuché muchísimo indie, eso yo lo escuchaba muchísimo, y esto a lo mejor es lo que nos espera, mucho rap en español. El artista, ¿quién es? Uno que haya escuchado mucho, Violadores del Verso. Vale, bien. Pablo Díaz, a priori, es humano. ¿Zulema? Bueno, lo voy a decir, sí, de todas maneras. Yo escucho mucho y sigo escuchando mucho la música de los Beatles, aunque os parezca increíble. A mí me parece que Yesterday... Vamos a ver, Me parece que Yesterday es una de las mejores canciones que se han hecho y me encanta recordarla, pero igualmente me gusta escuchar La consagración de la primavera porque me parece apasionante. O me gusta escuchar, de repente, pues música rap, tampoco me... Vamos preocupa. soltando. Es decir, a ver, yo creo que hay que escuchar de todo. Tiene su momento. ¿Por qué no escuchar el concierto de Rachmaninoff, cualquiera de ellos? Pues también. Pero esto de lo Yesterday es que está siempre conmigo. Bien. No me mires a mí, claramente ha habido un Clarísimamente, avance lineal. fíjate, Yo si quieres le doy, pero por no romper la continuidad. Perdona, o sea, tengo que reconocer, lo siento, Pablo. Vale. Es broma, si quieres... Yo estoy pensando, hay un grupo que no me viene ahora mismo el nombre a la cabeza, que me gusta mucho, que es como electrónica a tope, que no me viene el nombre, que es muy famoso, pero no me viene ahora mismo a la cabeza, si me acuerdo lo digo. Pero luego también voy un poco por situaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando estoy en casa me pongo mucha banda sonora de videojuegos, en general, la que pille en esto. Pero luego cuando voy en viajes en coche, sobre todo que son así viajes medio largos, hay dos grupos que ya me sé las canciones un poco casi de memoria, que son las Bistec y la Dilla Rusa. Me has tocado en la fibra sensible. Son dos grupos que para mí son la música para escuchar conduciendo. Sí. Bueno, has dicho algo que nos sorprenda. O sea, yo he dicho eso porque a lo mejor es lo más sorprendente, pero evidentemente de lo que más escucho es música de videojuegos. Pero eso sí que se sabe. Ahora abordaremos ese tema para cerrar el mundo streamer. Pero bueno, gracias por sacar a las Bistec. Tú lo llamas Bistec, yo lo llamo neo-romanticismo, o sea, me parece la maravilla máxima. Te toca, supera eso. No me libro. No, yo no lo voy a superar, es imposible. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo he venido siempre... Yo no tengo una familia de músicos, verdad que mi madre estudiaba canto, pero bueno, no es una familia de músicos, ¿no? Entonces mi imaginario musical personal de yo en mi habitación con mis cascos siempre ha estado desligado de la música clásica. De hecho, la música de conciertos, y a cualquiera de mis amigos que me conocen mucho le dices que soy compositor, les digo que soy compositor, si no me conocen te dicen, pues no me lo creo, ¿no? Porque escucho música... No voy a decir normal, porque la nuestra no es anormal, pero escucho música del día a día y yo he sido siempre, es que no lo puedo evitar, soy muy popero y además últimamente estoy muy obsesionado con nuevas personas que van surgiendo, sobre todo en el mundo aquí español. Te voy a dar un nombre y así le hago la pelota y miro a cámara. No, hay una chica que está ahora subiendo mucho, la conocí en un bar de Madrid, Yolisa se llama, es un poco así como pop, cantautor. Me encanta, es que me llega. Te ha quedado hasta culto esto, de algo alternativo. Claro, es que he quedado súper alternativo, ¿eh? No, pero nada alternativo, la chica lo está petando. Mi padre me lleva al circo, o sea, esto tiene un punto de historia maravilloso. Si quieres te digo un grupo así más famoso. Pero... No, está bien, nos quedaremos para seguir la lista, ¿no?
Vale, hemos hablado todo el rato de esa visión de vamos a contarle al jovenzuelo que viene, al superior, pues, yo qué sé, pues el briconsejo para ser feliz, ¿no? En un periquete. Ahora vamos a dar un poco la vuelta. Por aquí 2 personas que hasta donde yo sé, bueno, una es streamer y Twitch, si mal no me equivoco. En Twitch, efectivamente. Y aquí he oído hablar de videojuegos y de música para videojuegos. Entonces os doy 3 minutos, si quieres empezamos por ti, para que le expliques a mi padre que va a ver esto, porque es algo yo más bonito de un San Luis, qué narices haces en Twitch para hablar de música clásica, contemporánea, de vanguardia, de nueva creación, lo que sea que hagáis. Bueno, en Twitch yo lo que sobre todo hago en realidad es tocar el violín, pero sí que es cierto que también streameo jugando a videojuegos. Entonces, lo que se trata de la música de videojuegos es algo que, por cierto, no es nada nuevo y tu padre lo podría coger perfectamente. No rotes a mi padre, ¿eh? Sí, sí. Seguro que no. Porque, vamos, o sea, el primer videojuego es Pong, que es del año 72, ¿eh? O sea, esto ya va de hace mucho. La música de videojuegos, bueno, a ver, el mercado en general de los videojuegos es un mercado increíblemente emergente. O sea, superará al del cine con muchas creces en los próximos 10-15 años, como mucho calculo. Y encima, lo bueno que tiene la música de videojuegos, cuando decimos música de videojuegos, sobre todo la gente que no juega tanto videojuegos hoy en día, lo primero que se viene a la cabeza es la típica música de 8 bits de los videojuegos de los años 80-90. Bueno, que en 90 ya era 16 bits, pero bueno. Pero hoy en día, la música de videojuegos es completamente indistinguible de la música sinfónica de concierto. Esto es un hecho. Entonces, decir que soy... Bueno, indistinguible no, porque hay más dinero para grabarla que la música de concierto. Cierto, pero con diferencia. Y a veces es más avanzada. Pero sí, siempre. totalmente. Pero vamos, que no es verdad. No es igual, es mucho Hay más mejor porque hay dinero. mucho Es más. mejor aún, ¿no? O sea, Claro, atá. está todo pagado. Ya está, 100 músicos aquí. Por seguir una franquicia que yo juego muchísimo, que es la franquicia de Mario, en muchos juegos de Nintendo les pasa lo mismo, como es tan antiguo, o sea, si tú escuchas el primer Super Mario Bros. Original, efectivamente es chiptune, es de 8 bits y es así. Pero si tú ves los últimos videojuegos, como por ejemplo a lo mejor Super Mario Odyssey, ahí hay mezclados, pero todos los estilos de música. Hay música orquestal clásica, no clásica como de cine, como si estuvieras escuchando una banda sonora de John Williams, hay música pop, hay música rock, hay una parte que es directamente una canción de Big Band de jazz, tal cual, y además una cosa que tienen los videojuegos que no tiene el cine es que, bueno, evidentemente existe la misma sincronía entre imagen y sonido que hace que sea muchísimo más agradable para el espectador de absorber la música, ¿no? De hecho, yo siempre lo digo, si vosotros escucháis, y animo a los espectadores a que lo hagan, una banda sonora completa de una película de John Williams, por ejemplo, o sea, no que sé, una de Indiana Jones, por ejemplo, os sorprenderíais de algunos de los tracks que es directamente música contemporánea, voy a poner muchísimas con atonal, que si tú eso lo escuchas en un concierto sin ningún contexto dirías esto tal, pero con el contexto de la imagen te encanta, ¿no? Entonces, cuidado también con eso. Y luego, encima, el videojuego es una cosa más allá, porque entra en juego la jugabilidad, la interacción del propio jugador. Entonces, claro, todo eso ayuda para que sea una experiencia increíble. Y por eso yo de verdad pienso que, precisamente porque es un mercado emergente, eso significa que va a haber más puestos de trabajo para necesitar más compositores para muchos más videojuegos. Y no solo videojuegos, porque pueden ser videojuegos como tal, pero luego pueden ser también eventos de e-games, directamente en plan trabajos para streamings, para un montón de cosas. Entonces es algo que desde luego hay que tener en el punto de mira. Bueno, se ha pegado una masterclass, pero no. A ti también te veo doctor en la materia. Sí, no sé si tengo mucho que añadir a lo que ha dicho, porque estoy bastante de acuerdo en todo, ¿no? La música de videojuegos es eso, es que es como una música de cine donde se mezcla todo lo bueno de la música de cine sumándole la interacción con el jugador. Tiene esas cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Que tiene que funcionar en bucle, porque el jugador puede estar parado, puede estar corriendo, puede estar por aquí, puede ser interactiva, que si entras ahora a un sitio suena la misma música con 5 instrumentos menos.
Y cuando sales de nuevo al otro sitio, pues o te sumerges debajo de agua, la música se le pasa un pasabajos y todo ese tipo de cosas como que crea mucha interactividad con la música de videojuegos. Y a mí me gusta mucho también, aparte de porque me guste hacerla, que además también pues nos ha pillado esta época de principios de 2020 de estar en casa y tal, y dije, vamos a meternos aquí a probar a hacer música de videojuegos, y estuve ahí trasteando, porque me gusta, sobre todo para los alumnos. Yo a mis alumnos les recomiendo mucho que antes de pensar a lo mejor en buscar un corto, en buscar algo, se metan a hacer algún videojuego, porque es muy rápido encontrar miles de eventos, de game jams, que necesitas, donde va todo el mundo a hacer un juego en un fin de semana y tienes que ponerte las pilas y componer una banda sonora entera en un fin de semana. Y no solo componer la banda sonora, sino que tienes que sonorizarlo entero, tienes que hacer el diseñado de sonido, que por esa rama a lo mejor hay más trabajo que como compositor, porque se suele necesitar más, pero bueno. Y siempre les recomiendo a mis alumnos, cuando hablando así de audiovisual y tal, que empiecen por estas pequeñas game jams, porque es experiencia muy rápida y que te mete muy de golpe en el mundo del audiovisual en general, ¿no? O de los videojuegos en particular. Me estoy arrepintiendo de no haber soltado esta pregunta al principio, porque además me encantan los videojuegos. Así que tenemos que cortar ya, porque habléis muchísimo, pero habláis muy bien. Y os voy a hacer una pregunta que le he hecho a todo el mundo para cerrar, pero solo os doy 5 segundos a cada uno para responder, vamos, como si esto fuese el minuto de final del debate electoral, que es, ¿qué queréis ser de mayor? Siempre se genera un silencio incómodo que yo puedo rellenar mirando a cámara diciendo algo. No pasa nada, esto es típico. Millonario. Empezamos por... ¿Zulema? Yo quiero ser lo que soy. Estoy contenta con lo que hago y camino, simplemente camino, con la música. Bueno, a ver quién supera. ¿Pedro? Ahora no sé qué decir, me ha dejado como claro, impactado. de repente yo solo quería componer Mario Bros. Es que es difícil, o sea, no es algo que no me he preguntado nunca. Te dejo 10 segundos más. Yo quiero prioridad, ser feliz y hacer feliz a los que me rodean. Prioridad secundaria, si puede ser dentro del mundo de la música, mejor. Y prioridad terciaria, si eso me desemboca en escribir en música para videojuegos, también mejor, pero en ese orden de prioridades. Venga, le doy. Yo... Gracias. Digo, no sé si me miras por algo concreto, sí, ¿no? Yo realmente quiero ser compositor. Yo quiero estar en el caldo de cultivo pero de cualquier cosa. A mí me gusta probar de todo, entonces yo quiero componer y me da igual qué. A mí me disfruto un montón componiendo. Échame pop, échame sinfónico. Yo estoy pensando, creo que me voy a sumar un poco a lo que ha dicho Zulema, en el sentido de que quiero ser lo que soy ahora mismo, como subido de nivel. Quiero seguir subiendo de nivel en lo que ya soy. Me gusta la composición, me gusta la enseñanza, me gusta los audiovisuales, no sé, pero la investigación, como eso, el level up. Pero no sé, estoy ahora mismo... Está bien. Pues bueno, con esto cerramos ya. Muchísimas gracias Pablo, Zulema, Pedro. Creo que nos llevamos desde nuevas visiones de cómo pues, un compositor joven, que hemos roto algunos estereotipos que teníamos, en seguir siendo una panda de frikis, pero sois una panda de frikis, pero que juega a videojuegos y que utiliza Twitch, y bueno, pues yo qué sé, se los tiene que querer igualmente. Así que creo que hay muchos buenos consejos y muchas cosas para pensar. Así que de verdad muchísimas gracias, gracias a Domir, gracias a Melómano, gracias al equipo técnico que hace posible y gracias a... Siempre se viene arriba la Orcam, como si fuese un futbolista, creo que estamos en el sitio de la Orcam. Así que gracias a todo el mundo y nos vemos en el próximo Conversensaciones. Vaya final.